Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Pues amigo, aquí está el ejercicio número 3, ¿ok? Y este es el segundo video. Sobre todo lo estoy subiendo para los de noveno grado de IVA School. Y dice lo siguiente: a 30% acid solution is to be mixed with 60 milliliters of 10% acid solution to produce a 15% acid solution. The question is, how many milliliters of 30% acid are needed? O sea, una solución de ácido del 30% se mezcla con 60 mililitros de solución de ácido al 10%, ¿ok? Y es para producir una solución de ácido al 15%. Y nos preguntan, ¿cuántos mililitros al 30% se necesitan? Ok, pues vamos a llenar nuestra tabla, que ya yo coloqué el título, ¿verdad? Aquí está 1, 2, 3 y 4 columnas, ¿ok? Y vamos a resolver con cada uno de los datos que están aquí, ¿ok? Primero vamos a resolver el problema. Pues nada, vamos a ello. Pues vamos a llenar la tabla. Ya yo te puse 30%, que es lo que nos piden aquí, ¿ok? El 10% y el 15%. Aquí, en este caso, nos piden que la mezcla, que busquemos cuánto se necesita al 30%. Pues esto no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que este 30%, al dividirlo, ¿ok? Si dividimos entre 100, perdón, porque es por ciento, nos va a dar 0.3. 0.3. Aquí ya tenemos más o menos el total, ¿ok? Que sería 0.3, ¿ok? Por X. 0.3 por X, ¿ok? La mezcla del 10% nos dicen que es 60, ¿ok? Por lo tanto, aquí ponemos 60. Pero sabemos que el 10% dividido entre 100 es 0.1, es 0.1. Y nuestro total, pues sería 6, ¿ok? Y la mezcla al 15% de solución sería esos 60 más X, o sea, X más 60, ¿ok? Y todo esto sale de estos datos que están aquí, ¿ok? Yo no estoy añadiendo ni quitando nada. Entonces, el 15%, pues sabemos que es 0.15 porque dividimos entre 100. Y nuestro total, ¿verdad? Nuestro análisis es que 0.15 lo vamos a multiplicar por la suma de X más 60, porque lo dice aquí en este primer renglón, el segundo renglón. X más 60. Y cerramos el paréntesis. Y ya tenemos nuestra tabla montada para hacer nuestra ecuación. Pues vamos a montar la ecuación de una vez. Si tenemos 0.3, ¿ok? X, pues tenemos aquí, vamos a montarla 0.3 X, porque lo tenemos acá, ¿sí o no? Claro. 0.3 X, y a eso pues vamos a sumarle exactamente
6. Vamos a sumarle 6. Esto lo vamos a igualar a lo que nos dicen, ¿verdad? Que es esta parte de acá, ¿ok? Que es 0.15 por x más 60. Y cerramos el paréntesis. Y ya de una vez, pues, resolvemos como hemos resuelto todas las demás. Pues vamos a resolver esta ecuación, voy a cambiar de color. Pero te quiero recordar algo que te estoy diciendo desde el principio, que empezaste en álgebra 1, que después que no alteremos las ecuaciones, podemos hacer ciertas, yo le llamo trampitas a la ecuación, pero es sin cambiar absolutamente nada. De la misma manera que yo dividí el 30 entre 100, el 10 entre 100, el 15 entre 100 para conseguir, ¿verdad? Esto que está aquí, ¿verdad? Que estos decimales que están aquí. Para yo resolver esta ecuación, yo puedo hacer lo mismo. Multiplicar 0.3 por 100, ¿ok? Y eso me va a dar, ya lo voy a hacer directamente, 30x, ¿ok? Y puedo sumarle a esto, claro que si multiplico esto por 100, el 6 también lo tengo que multiplicar por 100, y en ese caso sería 600. Pero tengo que hacerlo en toda la igualdad. Y el 15 yo lo puedo convertir multiplicándolo por 100 en 15. No voy a tocar el paréntesis porque el 15 ya lo hice y cuando multiplique el 15 por lo que está dentro del paréntesis, pues es como si ya lo hubiera hecho con todo el paréntesis. Por lo tanto, vamos a seguir resolviendo. ¿Ok? Lo que vamos a resolver realmente es el paréntesis, o sea que yo voy a poner aquí 30x más 600 y en este x que está aquí, perdón, este paréntesis que está aquí, vamos a utilizar la propiedad distributiva. Voy a multiplicar 15 por x, que me da 15x, ¿ok? Y 15 por 60, que me va a dar 900, ¿ok? 15 por 60, pero positivo por positivo es positivo, por lo tanto, estamos hablando de que esto es 900, ¿ok? Esto es un 0. Y seguimos reduciendo, ¿ok? Vamos a reducir. Aquí nosotros vamos a juntar términos semejantes. Yo no voy a hacer el paso completo, ya voy a ir directo como si lo hubiera hecho, ¿ok? Pues términos semejantes que están en el derecho lo voy a pasar al izquierdo y en realidad lo que estoy haciendo es que me está sobrando 15x al restarlo, ¿ok? Y el 600 lo voy a pasar al otro lado, va a ir restando y me van a sobrar 300, ¿ok? Y tú por fe lo haces tú para ver si te da lo mismo. Y la x la voy a despejar, voy a dividir 300 entre 15 porque 15 está multiplicando la x, pasa a dividir y x es igual exactamente a 20. ¿Ok? Estamos claros, ¿verdad? Bien, esto es el problema. Ahora, el resultado. El resultado es, vamos a escribir, como dije ayer, o amount, ¿ok? Le vamos a poner, esto era el 30%, acuérdate, of 30%, esto es un 0, ¿ok? Esto es un 0, 30%. Y vamos a poner la cantidad, ¿ok? De ese es el ácido de mezcla, ¿ok? Estamos hablando de que va a necesitar 20 mililitros. Esto es un punto. Mililitros. ¿Ok? Y esta sería la solución, pero también nos piden que hagamos el check. Vamos a cambiar de color. Ok, vamos al check. Realmente lo que vamos a hacer es tomar esto que está aquí, ¿ok? Todo esto que está aquí y esto que está aquí para hacer la verificación.
Vamos a verlo. Mira, es 20, porque ese es el valor de X, esto es 20, ¿ok? Por 0.3. ¿Estamos? Sígueme. Más 60 por 0.1, por 0.1, porque ya nos es dado, ¿cierto? Y esto es igual a 80, te explico de dónde sale el 80 ahora, por 0.15, ¿ok? 0.15. ¿De dónde sale el 80? Si esto vale 20, quiere decir que 20 más 60 es 80, ¿ok? Cuando multiplicamos 20 por 3 nos da 6, porque esto es un decimal, más 60 por 0.1 nos da 6, ¿sí o no? Claro, esto es igual a 12, ¿sí o no? Si tú multiplicas 80 por 0.15, te va a dar exactamente 12. Y cuando tú sumas 6 más 6 es 12, esto es igual a 12. Quiere decir que la ecuación la hemos hecho correctamente. Pues nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye bye.